La ingeniería es el arte de hacer bien con $1 aquello que cualquier tonto haría con 2. Creo que aquí es muy importante tener en cuenta esta frase. ¿Qué significa? Que el ingeniero o futuros ingenieros o quienes estén estudiando una carrera de ingeniería, y me atrevería a decir que aplica para varias profesiones, ya vamos a ver eso un poco más adelante, pues consiste en eh, optimizar. Optimización es un término que también vamos a explicar. Aprovechar todos los recursos que se tienen, del que dispone la empresa, la organización, la institución, para hacer bien o para hacer lo que se nos encomiende, ¿sí? Hacer más con menos. El contenido de este curso, al menos del día de hoy, pues bueno, las matemáticas, un poco del modelado, que es un modelado matemático, ¿sí? No se espanten con ese término, es algo que se observa en toda una carrera de administración. Pues por ahí también tenemos lo que es la administración, las corrientes o escuelas del pensamiento administrativo, sobre todo la escuela cuantitativa. ¿Estamos de acuerdo? Es una escuela muy importante que fue surgiendo, eh, no, es reciente, ¿sí? Entonces podríamos decir que la ingeniería industrial inclusive fue antes que la administración. Concluimos entonces que la administración nace de la industria. Como ustedes verán más adelante, todo aquel que desee conocer cada una de las corrientes o pensamientos administrativos. Tenemos ya ahora sí matemática aplicada a la administración. Estamos viendo que no son matemáticas abstractas, es decir, 2 más 2 igual a 4, sin ninguna aplicación. En nuestro caso, que es la matemática administrativa, también se le puede llamar, es para resolver problemas, solucionar problemas de la mejor manera posible. Para solucionar un problema existen quizás muchas soluciones, pero de todas esas se va a escoger la que mejor convenga a las partes involucradas. Tenemos lo que es la importancia, lo que es la toma de decisiones. Esto hay que tener muy en cuenta, ¿sí? Que las matemáticas nos va a ayudar a tomar decisiones, sobre todo en escenarios de incertidumbre. El administrador constantemente nos vemos, ¿sí? Los administradores nos vemos constantemente ante ciertos dilemas. ¿Será que implemento esta estrategia de publicidad? ¿Qué tamaño de muestra necesito tener para poder tomar una decisión, para poder inferir de una muestra hacia una población, etcétera? Tenemos el modelado matemático administrativo, lo que les decía hace rato, optimización, maximizar, minimizar, maximizar ganancias, minimizar costos, minimizar tiempo, maximizar productividad. Así versa esa dicotomía en las empresas y en las instituciones. Tenemos por ahí ya una introducción a las funciones, ecuaciones, gráficas, algo que pues desde un nivel medio superior ya debe haber cierto dominio, y eso va a ser de base muy fundamental para las materias que se van a llevar o se cursan en una carrera enfocada a la administración. Por ahí tenemos también, se va a platicar algo de las tendencias. Actualmente está el Data Science o ciencia de datos, Big Data, Small Data, pequeños y grandes datos, la IA, inteligencia artificial, Machine Learning, Industria 4.0. En su momento se va a ir explicando cada uno de estos contenidos. Estamos inmersos también en la sociedad del conocimiento, ¿sí? Hoy en día el activo más valioso pues ya no es, por ejemplo, el petróleo. Ya el activo más valioso, intangible hasta cierto punto, es el conocimiento, ¿sí? Que poseemos o que poseen las personas, las organizaciones, y cómo estas organizaciones administran dicho conocimiento a través de las innovaciones,
a través de nuevas estrategias de mercado, fusión, mercados globales, etcétera. Entonces, y por ahí las materias del programa de Ingeniería en Administración con enfoque cuantitativo. ¿Para qué? Por aquí una pregunta un poco quisquillosa. ¿Para qué estudio eso si jamás lo voy a usar en mi vida? ¿Cómo? Sí, es algo muy común que se escucha, al menos acá en México, Tabasco, en el medio donde nos desenvolvemos. Desde la primaria, pues se nos enseñan muchos procedimientos, muchos casos, mucha cuestión abstracta. Y malamente, digo malamente porque si las matemáticas no logran permear en la mente del estudiante, del aprendiz, pero muy probablemente es por la forma en cómo se nos ha enseñado. Entonces, sí, todo lo que se pueda aprender de las matemáticas, todo es útil, ¿sí? Todo es importante, por lo menos para ser menos ignorante en cierto tema de las matemáticas. Así que ese cliché de que para qué me va a servir si jamás lo voy a usar, créanme que no hay nada más falso que ver llegar a los Simpson a la luna, o no sé, si me explico. Entonces, por ahí pongo licenciado en Derecho. Quizás los licenciados en Derecho a lo mejor no lo lleven, no tengan que usar las matemáticas, el filósofo inclusive, pero déjenme decirles que no es así, que un licenciado en Derecho también utiliza las matemáticas. ¿Cómo? Pues el abogado que se dedica a a la rama del derecho llamada derecho mercantil, ¿sí? Donde tiene que ver las proporciones de los accionistas, de las aportaciones, aquel abogado que es contratado para cuestiones de seguros, ¿sí? Seguros de vida, estimar cuántos años o la magnitud del monto que se le va a dar al beneficiario de un seguro. ¿Me explico? O sea, las matemáticas nos permean por todos lados. Y el filósofo, bueno, aquí sí tendría mi duda si en realidad el filósofo llega a utilizar las matemáticas, pero pues por lo que he leído, Descartes, René Descartes, pues también era filósofo y fue un gran matemático, así que de hecho hay temas sobre filosofía de las matemáticas, lógica, entonces no nos apartemos de este rumbo. Bueno, Pitágoras, aquí tenemos un caso muy claro, ¿sí? Esta es una imagen, un edificio, se proyecta una sombra y pues si se dan cuenta se forma un triángulo rectángulo. Aquí podría decir que muchos toman como cliché el teorema de Pitágoras. ¿Dónde más lo voy a usar? Jamás. Solamente en la escuela y listo. Eso es todo. Nada más erróneo. Por lo menos te va a servir para explicarlo en clase y subsistir, ¿no? Como docente. O sea, sí sirve todo. En este caso, imaginemos que en el último piso hay una persona que lamentablemente está incendiándose todo este inmueble y pues la persona se encuentra en el tercer piso. ¿Qué elementos se cuentan para saber qué largo de escalera me va a servir para apoyarlo desde afuera y rescatar a la persona? Bueno, podrían decir también que pues buscar las medidas del edificio con el dueño, pero si en esos momentos hay que accionar, hay que reaccionar de una manera muy rápida, muy pronta, pues entonces lo que tenemos que hacer aquí es conocer estas ciertas medidas. Si ya se sabe, o bueno, hacer un cálculo aproximado de la altura, ¿sí? De la altura, y luego podríamos decir que con esa altura, pues con base a la experiencia, hay que poner la escalera a una cierta distancia. Pongan ustedes unos 5 metros, porque no es muy alto el edificio. Bueno, pues ya tienen dos medidas, una estimación de la altura del edificio o al tercer piso y lo que es la distancia del edificio
un poquito más alejado del mismo para la inclinación de la escalera. Y con esos dos datos nosotros podemos calcular la hipotenusa, o en este caso el tamaño, la longitud de la escalera que nos puede servir para tal efecto. Entonces todo es cuestión de buscarle la aplicación, y sí tiene aplicación todo tiene aplicación en matemáticas. Los inicios, bueno, en lo que es la administración tenemos a Frederick Taylor, llamado también padre de la administración científica. Entre sus aportaciones pues está los métodos cuantitativos. Él empezó a hacer todo un estudio de, vamos a decirlo así, de tiempos y movimientos. Él observaba a los obreros, de qué manera hacían el trabajo, les medía los tiempos, o sea, toda esa cuestión ahí empezó con la revolución industrial. Comienzan los indicios de los números aplicados a la administración. Por acá tenemos muy brevemente lo de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial propició también ciertos avances. Entre ellos les puedo mencionar la película de Código Enigma. No recuerdo si fue la primera, creo que fue la Segunda Guerra. Esa película está basada en hechos reales, la Segunda Guerra Mundial, si no me equivoco, y un gran matemático por ahí que pues desarrolló un sistema que decodificaba el sistema de los alemanes. Entonces él logró interceptar o conocer los patrones de dónde iban a caer los misiles en determinado día y a determinada hora. Él hizo una máquina, escapa a mi memoria ahorita el nombre de su máquina, que se dice que es de las precursoras de lo que hoy es una computadora. Entonces, por ahí las matemáticas empiezan a acosarnos en el buen sentido. ¿Para qué sirven entonces? Bueno, pues mínimo para dar clases, así he dicho, en salón, pero bien dadas, ¿verdad? No exposiciones. Las matemáticas no es de exponer. Sí es de exponer, pero yo más bien le digo comunicar los aprendizajes, y también hay que socializar dichos conocimientos, dichas aplicaciones, compartirlo con pares, con otras personas, etcétera. En ese sentido sí, pero exponer un tema como una metodología didáctica, al menos en matemáticas, créanme que eso no es conveniente. Para que el albañil, sin menospreciar oficios, aclaro, si no lo hace bien, se puede cuartear la pared, el piso o el techo. A lo mejor se cae y no pasa nada, nada más. O sea, el albañil tiene que dimensionar los espacios, aunque él no haya tenido carrera, lo más seguro es que tiene que, con la experiencia, tiene que hacer cálculos, me explico, tiene que hacer dimensionar el tamaño de la pared, y en base a su experiencia, con base en su experiencia, saber que un bulto de cemento le alcanza para, por poner un ejemplo, 2 metros cuadrados de pared para repello. Entonces, si la pared tiene 10 metros cuadrados, quiere decir que con 5 bultos de cemento se puede lograr tal objetivo. Y aquí también entra la parte presupuestaria. Pues bueno, para tal pared voy a requerir 5 bultos de cemento, y cada bulto pongámosle un precio en pesos mexicanos, 200 pesos por 5, quiere decir que 1000 pesos tenemos que presupuestar para el repello de una pared de 10 metros cuadrados. Obviamente, no solamente es el cemento, se requiere el agua, se requiere arena, y todo eso. La arena tiene su costo, el agua pareciera que no, pero también hay que asignarle un costo. Entonces, desde ahí ya estamos utilizando las matemáticas, ¿sí? Y otros oficios, así como un carpintero. Hay varios, ¿sí? Me explico. Entonces, así con otros oficios. A nivel profesional, un economista, pues obviamente, ¿no? Hay una parte que en la carrera de administración se
se profundiza lo que es la econometría o la microeconomía, que significa economía de la empresa, donde se ven costos, gastos, ingresos, margen de utilidad, escapa ahorita un término, utilidad marginal, ¿sí? Todas esas cuestiones implican números. Psicólogo, ¿será que un psicólogo también requiere matemáticas? Pues aunque usted no lo crea, como decían en el programa de Ripley, sí, sí requieren matemáticas. Al momento, en mi experiencia, he estado trabajando con uno que otro psicólogo en proyectos de investigación, y por ahí uno de ellos, de esos proyectos, versa sobre los factores psicosociales en los empleados del sector educativo en esta época de pandemia, por ejemplo. Pues, ¿qué resulta en este caso? Que los psicólogos necesitan saber de estadística para diseñar todo el marco muestral, la fórmula para calcular la muestra, qué nivel de confianza quieren que tenga esa muestra, el famoso alfa de Cronbach, ¿sí? Que los investigadores utilizan para medir la fiabilidad o la confiabilidad del instrumento de investigación. O sea, hasta el médico también, la presión arterial, hay mucho ahí de qué hablar, ¿no? Los médicos también lo utilizan, un publicista pues también, ¿no? El mercadólogo, ni se diga, al momento de hacer una investigación de mercado, lo mismo, tiene que enfocarse a la estadística, a la microeconomía, lo que es la oferta y la demanda, todo eso se cuantifica, se grafica, ¿sí? Se grafica la oferta, la demanda, y donde se intersecten esas dos curvas de oferta y demanda, ese es el precio de equilibrio. Un arquitecto, pues bueno, ni se diga, utiliza mucho las matemáticas, ellos utilizan mucho, muy probablemente, el cálculo diferencial, cálculo integral. Bueno, filósofos, ya habíamos hablado de ello, licenciado en Derecho también, ya hablamos de esa parte. Para tomar decisiones en escenarios de incertidumbre, ya se había comentado esta parte. ¿Sí? Nos vamos a ver siempre por lo común en situaciones de incertidumbre, de riesgos. Hay que tomar riesgos, pero para tomar esos riesgos necesitamos tener una base sólida, estudios sólidos, evidencia sólida, y eso solamente los números nos los pueden disminuir. No nos pueden eliminar el riesgo, pero sí nos magnifica el riesgo que podemos tener al tomar una u otra decisión. Y pues por ahí para tener un pensamiento crítico por lo menos, es decir, que las matemáticas nos hacen más libres. Recomiendo esta entrevista que le hacen a Eduardo Sáenz de Cabezón, si no me equivoco, él es matemático español. En YouTube pueden encontrar mucho contenido de esta persona. Bueno, algo de matemáticas en administración, lo que es el cálculo diferencial, temas de optimización. ¿Qué es la optimización? No es más que el mejor o la mejor estrategia, la mejor solución. Les decía anteriormente que podemos tener varias soluciones, pero de todas ellas, como buenos administradores, debemos escoger las que nos dé el mejor resultado, y no solo en términos económicos, sino también en términos de la persona, ¿sí? Mejorar la productividad. Eso puede significar que el empleado no tenga la necesidad de trabajar demasiadas horas al día, o enfocarlo más a otro tipo de actividades menos rutinarias, etc. Entonces, cálculo diferencial, muy visto en las carreras de administración, va a ser es muy útil. El cálculo diferencial es la razón de cambio, ¿sí? Es el cálculo de la razón de cambio. ¿Qué tanto cambia una variable con respecto al tiempo? Y en cálculo tanto hay para una variable como para varias variables. Tenemos el cálculo integral, muy aplicado en la economía, lo que decía anteriormente, en las gráficas de oferta y demanda. En dichas gráficas, de hecho aquí estamos viendo en el fondo de esta presentación una gráfica
y por ahí efectivamente tenemos aquí graficada la demanda, una curva, y tenemos la curva de la oferta, y en el punto de intersección está el punto de equilibrio o precio de equilibrio. Entonces, estas áreas que se forman en esta intersección de ambas ecuaciones, o en ambas funciones, son áreas que se pueden calcular con la ayuda del cálculo integral, lo mismo que para esta otra área, donde estas áreas tanto superior e inferior corresponden a excedentes del consumidor o excedentes del productor. Igual acá se puede formar otra área, etcétera. Ahí entra el cálculo integral. La estadística. ¿Qué podemos decir de la estadística? 1 y 2 en unos programas, en otros puede haber hasta estadística 5, no lo sé, pero lo que sí les puedo decir es que hay estadística descriptiva y estadística inferencial. ¿Y dónde vamos a observar esto? ¿Dónde nos va a servir esto? Pues para el manejo de grandes datos, el Big Data, muy en boga desde hace ya algunos años, el Business Analytics, Business Intelligence. También tenemos por ahí la mercadotecnia con los estudios de mercado que ya había mencionado, los modelos de simulación, no de simulación de que hago como que trabajo y hago como que me pagan, no, simular procesos, simular teoría de colas, las personas que arriban a un cajero en un cierto banco, pues todo eso se puede estudiar gracias a las matemáticas, en específico a la teoría de colas, y para ello tenemos software, por citar uno, y pues no me dan comisión por promoverlo, pero uno de los utilizados es ProModel, ese software visto en una materia llamada modelos de simulación, que aclaro, no tiene nada que ver con simulación de negocios, eso es otra cosa, eso se cuece aparte, pero modelos de simulación es que yo simule si en X empresa o banco yo voy a establecer N cajeros, no sé, voy a establecer 5 para que no hayan mucha gente en cola y mi servicio sea de calidad. Pero pues con el modelaje vamos a detectar qué tan rentable es mantener 5 cajeros, es decir, pagarle a 5 personas. Entonces, he ahí la importancia de las matemáticas. El álgebra lineal, bueno, muy básico, es muy básico que tener, valga la redundancia, las bases, los cimientos de lo que es el álgebra, ¿sí? El álgebra es la base del cálculo en todas sus expresiones, la base para todo lo cuantitativo en una carrera de administración, me atrevo a decir, a través de matrices, por citar un solo ejemplo. Esas matrices es un arreglo de números en filas y columnas, los cuales nos va a ayudar a encontrar la mejor estrategia, la mejor solución. Y son series de algoritmos que hay que estar haciendo de manera iterativa. Órale.